Shalom, mis amados, que Yahweh les bendiga. La porción semanal de la Torá es la número 27. Lleva como tema Tazriah Mexorat, que significa cuando concibieren. Está tomada de Levítico 12 al 15. Impureza relacionada con la reproducción. La mujer que daba a luz un varón quedaba ceremonialmente impura durante una semana, al fin de la cual el niño era circuncidado. La madre de una niña era inmunda 2 semanas y su periodo de purificación era el doble del de la madre de un varón. ¿Por qué se prolongaba tanto el periodo de impureza y el de la purificación en el caso de dar a luz una niña? Se ha alegado que esto se debía al estigma que llevaba el sexo femenino por haber sido la mujer la que incurrió en la primera transgresión. 1 Timoteo 2, 14 al 15. Las madres de posición económica se purificaban ofreciendo un cordero para el holocausto, requerido para la transgresión del niño, y un palomino o tórtola para la expiación. Es interesante notar que la madre de Yeshua presentó la ofrenda de los pobres, 2 tórtolas, indicando así la condición humilde de la familia. Lucas 2, 22 al 24. Las reglas referentes al flujo de los órganos sexuales se aplicaban tanto al derrame normal como al anormal. En caso de enfermedad es evidente la importancia higiénica de lavar bien la ropa contaminada y de aislarse el enfermo a fin de no contagiar a otras personas. El significado de las reglas ¿son impuras las funciones relacionadas con la reproducción? Las reglas no enseñan tal cosa, sino que colocan la propagación de la raza en su debido lugar. Los cananeos prestaban culto a dioses de la fertilidad con danzas sensuales y desenfrenado libertinaje. La prostitución sagrada era una parte importante de sus ritos. En contraste, la religión de Yahweh prohibía estrictamente todo lo que desatara lo sensual. Se encuentra además una razón más profunda para las reglas referentes a las funciones sexuales. La Biblia enseña que la reproducción en sí misma no es pecado, sino algo bueno que fue instituido por Elohim. En el principio el Eterno mandó al hombre que fructificara y se multiplicara. Génesis 1:28. Se consideraba una bendición el tener hijos. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos. Salmo 127, 3 al 5 y 128, 3. La esterilidad se consideraba oprobio. Génesis 30, 23. ¿Por qué pues debía purificarse la mujer al dar a luz? ¿Acaso no era una ocasión para regocijarse? Se encuentra la respuesta en la caída del hombre y la maldición de la mujer que se refería al parto. Génesis 3:16. La naturaleza pecaminosa se transmite por la procreación. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. No se refería a la falta de virtud de parte de la madre de David, sino a la herencia pecaminosa que cada madre transmite a sus hijos. Además, la muerte física resulta del pecado. Y si el hijo no se hace heredero de la vida eterna mediante la redención de Yeshua, también morirá eternamente. Así que todo lo que se relaciona con la procreación se consideraba impuro y era necesario que la persona se purificara, según las reglas dadas en estos capítulos. En cambio, mediante el parto de una mujer, Elohim envió a su Hijo para redimir al mundo. Vemos la maravillosa sabiduría de Elohim allí. Impureza de la lepra. Diagnóstico de la lepra. Se mencionan 4 clases de lepra y otras enfermedades contagiosas. Si se sospechaba que determinada persona estaba leprosa, era llevada al sacerdote. En caso de ser evidente que la persona tenía lepra, se le declaraba impura. Si el caso era dudoso, la persona de quien se sospechaba era aislada por 7 días y luego examinada de nuevo y declarada limpia o impura. Según el resultado de la inspección, se aislaba rigurosamente al leproso, evitando así
el contagio de la enfermedad. Se consideraba esta espantosa enfermedad como un proceso de corrupción paulatina que hacía inmunda a su víctima. Se hablaba del leproso como de uno ya muerto y del curar al leproso como devolverle la vida. Segunda de Reyes 5:7. Aunque los hebreos no conocían el modo de contagio de la lepra, su concepto de la inmundicia por contacto físico servía para excluir al leproso de toda participación con el pueblo. Por considerarse la lepra una impureza y no como una enfermedad, y por tener que presentarse al sacerdote, el leproso para su purificación, se puede decir que simboliza el pecado que reside en el hombre. Hay cierta semejanza muy interesante entre la lepra y el pecado. Como la lepra está en la sangre, así el pecado está en la naturaleza humana. Como la lepra comienza con una marca insignificante y crece rápidamente, así la acción del pecado es progresiva y se extiende a todos los aspectos de la vida. Como la lepra es repugnante y casi incurable, así el pecado es malo e irremediable, aparte de la curación efectuada por Yeshua el Mesías. Como la lepra se separaba al leproso de los demás y por fin producía la muerte, así el pecado nos separa de Elohim y de los demás y termina con la muerte eterna. Realmente es muerte en vida. La purificación del leproso. El sacerdote tomaba 2 avecillas, una se sacrificaba en vaso de barro sobre aguas corrientes y la sangre era mezclada con el agua. Luego se mojaba la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo con el agua mezclada con sangre. Se rociaba 7 veces al que había de ser purificado y entonces se ponía en libertad la avecilla viva. La sangre mezclada con agua representaba el medio perfecto por el cual se efectuó nuestra limpieza. Yeshua el Mesías vino mediante agua y sangre. Primera de Juan 5:6. En su bautismo y en su muerte en la cruz, Yeshua se manifestó al mundo. Así la redención de Yeshua simboliza por la sangre, quita la culpa. Las aguas corrientes simbolizan la vida impartida por el Espíritu Santo. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Se consideraba que la lepra aparecía en consecuencia de la persona haber hablado mal o calumniado a su prójimo. El leproso era rociado 7 veces. El número 7 significa en la Biblia totalidad, culminación o perfección. La redención de Yeshua y la obra del Espíritu nos purifican completamente. Pero ¿cómo se aplicaba la provisión para la purificación? Se empleaba una rama de cedro, la planta de hisopo y una tela de grana. El cedro simboliza la incorruptibilidad, la grana la energía vital y nueva vida, y el hisopo la purificación. Éxodo 12:22, Salmo 51:7. Así se concedía la purificación, salud, incorrupción y fuerza. El dejar en libertad al ave simbolizaba probablemente la gozosa liberación del leproso. 8 días después, el hombre purificado debió ofrecer 3 corderos. Uno era un sacrificio por culpa, el otro por pecado y el tercero como holocausto. El sacerdote ponía sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Luego repetía este acto, pero con aceite. Esto representaba que el hombre restaurado se consagraba nuevamente al servicio de Elohim. Romanos 12:1. Elohim nos limpia para que le sirvamos. Hasta aquí esta parte. Que el Eterno te bendiga y te guarde en Yeshua el Mesías. Shalom.